Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, sonido en directo del Congreso de los Diputados, a punto de empezar la sesión de control al Gobierno, con los ecos todavía que estábamos comentando ahora en la mesa de análisis con Eduardo Madina, con Verónica Fumanal y con Carlos Sánchez, los ecos de esa conmemoración, de esa celebración del 12 de octubre y antes de que Pedro Sánchez Nieves Goicoechea vuelva a salir otra vez hacia La Palma. Pues sí, y además tú decías a las 8, Ángeles, veremos aquí en esta sesión de ese silencio de ayer en la Pascua, en el Día de España, de la Hispanidad, esa incomunicación ayer entre el presidente y el líder de la oposición. Hoy veremos si ese silencio pasamos a una escenificación de la crispación política otra vez. El PP enfoca la sesión hacia el intervencionismo que a su juicio hace el Gobierno en el mercado de la luz, de la vivienda. Vox se interesa por si los ministros, la ministra de Trabajo en este caso, cumple con sus obligaciones como ministra, o por el bono joven para alquilar también el alquiler de pisos. Además de eso, Casado va a preguntar al presidente si va a mantener alguna de sus promesas electorales, alguna, dice la pregunta. Aitor Esteban, PNV, sobre costes de la luz en las empresas. Bildu, Mertxaiz Purua, quiere saber si Sánchez apuesta porque los ciudadanos decidan sobre su futuro político, económico y social. Y luego la portavoz popular, Cuca Gamarra, pregunta a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, por si son eficaces las medidas económicas para empresarios. Y Teodoro García Egea interroga a Yolanda Díaz si la intervención de los gobiernos en los mercados beneficia, Ángeles, a los más desfavorecidos de la sociedad. Ha prometido el cargo un diputado en sustitución de una diputada que ha abandonado el Congreso y ha tomado posesión del escaño nuevo diputado. Veremos ahora, después de esto, la sesión comenzará con las preguntas de Casado. Venga. Conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Sánchez, es usted presidente del Gobierno por incumplir todas las promesas. Prometió no pactar ni con Podemos, ni con Bildu, ni los separatistas, y aquí está otra vez pactando los presupuestos para seguir en el poder con ellos. Prometió construir 20.000 viviendas, no ha construido ni una, y encima se va a cargar el mercado de alquiler trayendo aquí una ley chavista. Prometió abaratar la luz, ha subido 500% y está arruinando a hogares y a empresas que ya están hasta cerrando. Prometió no subir los impuestos a las clases trabajadoras, lleva ya 9.000 millones y dice que hay margen para unos 80.000. Prometió no dejar a nadie atrás, pero según Cáritas ya hay 6 millones de españoles en riesgo de pobreza severa. Prometió empleo para los jóvenes, pero se limita a comprar su voto con bonos peronistas para comprar videojuegos y cómics. Pues bien, de esto van sus presupuestos, unos presupuestos que son ruinosos, que son falsos y que nacen muertos. Se lo dijo el INE la semana pasada y se lo ha dicho el FMI ayer. Miente en todas sus previsiones. Vende brotes verdes cuando el desempleo duplica la media europea, cuando debe 400.000 millones de euros al Banco Central Europeo, cuando no es capaz de ejecutar ni el 4% de fondos en todo un año. Esto va a acabar mal por su culpa. Le pasará como a Zapatero y el PP tendrá que volver a rescatar a España por tercera vez. Pero ¿por qué no hacer reformas en vez de seguir despilfarrando con fines electorales? ¿A quién miente usted? ¿A Bruselas? ¿A los españoles? ¿O a todos? ¿Va a cumplir usted alguna de sus promesas electorales? La pregunta que quería formular el líder del Partido Popular: ¿va a mantener el presidente alguna de sus promesas electorales después de haberle llamado chavista y peronista? Ha dicho también que le pasará como a Zapatero, que el PP tendrá que rescatar a España, pero no ha dicho que España le van a rescatar desde Europa. Eso al menos yo no lo he escuchado. Igual ha leído los números que le desmienten. Igual. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Casado, por su intervención tan ponderada como suele ser habitual los miércoles. Decirle que el planteamiento que tiene el Gobierno de España es llegar al 42,6% de cumplimiento de su programa electoral, de su acuerdo de investidura, al finalizar el año. En todo caso, sí que me permitirá usted, señoría, que diga algunas cosas respecto a su intervención. Y es que yo creo que un político, un dirigente público, debe ponderar y medir sus intervenciones, sobre todo porque se puede hacer una posición dura, contundente, pero, hombre, no hacer declaraciones contrarias al interés de España y de los españoles. Por eso, como usted no rectifica, sino que además persevera, me veo obligado a corregirle públicamente. Mire, España no está en bancarrota, señoría. España crece, España crea empleo, estamos en niveles de empleo previos a la pandemia y España tiene una prima de riesgo baja. Por tanto, yo no sé a dónde le llevará su oposición, pero en todo caso le pido lo siguiente, señoría, que usted no haga declaraciones que, además de ser falsas e insultan a la inteligencia de los españoles, contravienen el interés de España y de los españoles.
Le responde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las declaraciones a la entrevista en El Mundo de este fin de semana, en el que decía que España estaba en quiebra y que estábamos al borde, que este país está al borde de un rescate. Algo que, como decíamos antes, y lo hicimos aquí el mismo lunes, han desmentido las cifras. Usted confunde la imagen de España con la imagen de su gobierno, que no puede ser peor. Pero mira, hablando de promesas incumplidas, usted también ha incumplido una, que es despolitizar la justicia. ¿Por qué traiciona su propia palabra y no permite que los jueces elijan a los jueces? Es que no lo entiende nadie. A nosotros no nos van a mover de la defensa de la independencia judicial, como le ha exigido la Comisión Europea ya por escrito en junio. Es su exclusiva responsabilidad este bloqueo. Pero mientras recupera su palabra, hoy le voy a hacer una propuesta. Renovemos ya los demás órganos constitucionales, como nos obliga la Constitución, en un procedimiento que no socavó el Partido Socialista. Tiene la oportunidad de contestar ahora y también de modificar la ponencia del Congreso Federal, que dice que le prohíbe pactar con el centro derecha y con la que dicen que es la vieja socialdemocracia. Porque esto es el sanchismo, radicalidad y sectarismo envueltos en mentiras y acusaciones a los demás. Pero ahora la pelota está en su tejado. Reflexiones sobre sus cordones sanitarios y sus ataques a las instituciones. Ayer escuchó lo que dice la calle de usted. Nosotros no somos catastrofistas, nosotros lo que pensamos es que usted es una catástrofe para España. Debería arrimar el hombro y no llevarnos a todos al barranco. Ayer escuchó lo que dice la calle de usted. Sí, de unos pocos, no de toda la calle. En cualquier caso, en lugar de desmarcarse de los abucheos, lo que hace es agarrarse a ellos. Estabas diciendo, perdona, Sí, le ha dicho que le ha hecho una propuesta, es desgajar la negociación del Consejo del Poder Judicial del resto de órganos. Eso hasta ahora no lo habían hecho. Vamos a ver qué dice el presidente. Señor presidente del Gobierno. En fin, siempre que gobierna la izquierda, señoría, hay abucheos, hay insultos a los presidentes de izquierdas. Eso es como ustedes entienden, ustedes y la ultraderecha, la convivencia y el respeto al orden constitucional. En fin. Mire, señoría, usted preguntaba por si cumplimos o no cumplimos con nuestro programa electoral. Simplemente le diré, página 18 del programa electoral del Partido Socialista, compromiso de subir el salario mínimo interprofesional en estos 3 años, 230 euros de subida del salario mínimo interprofesional. Compromiso en la página 20 del programa electoral del Partido Socialista de revalorizar las pensiones conforme al IPC. Compromiso cumplido. Por cierto, no entiendo por qué ustedes votan en contra de esa justa demanda de los jubilados y jubiladas. Compromiso de aumentar la dotación de becas en nuestro país. Página 26 del programa electoral del Partido Socialista. Ha aumentado en 2.000 millones de euros ahora mismo la partida, 850.000 estudiantes beneficiados. Compromiso de crear un ingreso mínimo vital. Página 30, 800.000 compatriotas que hoy se benefician de esta prestación creada por el Gobierno del Partido Socialista. Compromisos, señorías, como pueda ser, por ejemplo, y esto quiero también ponerlo en valor, en la página, en la página 33, efectivamente, compromiso de renovar los órganos constitucionales. Ese es el compromiso que tiene el Partido Socialista. Es verdad que para eso les necesitamos a ustedes. Ustedes no quieren. Yo le digo, señoría, que no tenga usted una visión ventajista de la legalidad democrática. Cumpla con toda la legalidad democrática y cumpla con los compromisos de la Constitución. Renueve todos, nos han escuchado todos los órganos. No, la idea, la propuesta que hacía el líder de la oposición de desgajar, de separar, una cosa es la renovación del resto de órganos y otra cosa es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, no ha sido acogida por el presidente del Gobierno. Al menos no ha dado tiempo, Ángels, a contestar. Buenos días, señor presidente. Mi pregunta va sobre el mantenimiento de puestos de trabajo, el futuro de la economía, la recaudación mayor de impuestos y las políticas sociales. Es evidente que ustedes tenían que hacer algo con el precio de la electricidad, había que tomar decisiones, pero hay que tener también en cuenta todas las consecuencias que tienen estas. Y el último decreto ley tiene medidas muy positivas, no solo con respecto al consumidor doméstico, pero tal y como está concebido, lo que está ocurriendo es que las eléctricas repercuten sus pérdidas a los contratos fijos de clientes industriales. Y esto está provocando que algunas empresas estén ya parando su producción. Y de seguir así nos va a abocar a nuevos ERTEs. Claro que hay que aclarar las cosas y que hay que impedir que aquellas empresas que tienen fuentes de energía diversificadas pues no jueguen a su antojo con ellas para sacar el mayor beneficio posible. Ni es aceptable
que las eléctricas utilicen a las empresas como ariete para sus propios intereses. Pero la solución, señor presidente, no es esa simplona solución de recortes a las eléctricas. Esto es mucho más profundo. Las empresas se están enfrentando a una situación de escasez de materias primas y de elevados precios de las mismas. Ahora esto puede ser un golpe que las tumbe definitivamente, y eso significa menos trabajo, menos inversiones, menos exportaciones, menos PIB, menos recaudación y, por lo tanto, menos políticas sociales. Así que le urjo a que haga algo, no solo en el plano europeo, debe hacer algo ahora y aquí, desde su propio gobierno. Y debería hacerlo, en nuestra opinión, retocando, reorientando el decreto ley que se va a votar aquí en esta Cámara mañana. Usted sabe que está en juego el futuro de la economía si se para el incremento de la economía y la producción industrial. Está en juego el futuro de la economía, pero también lo sabe el futuro de su propio gobierno. Nada más y muchas gracias. La votación de ese decreto ley mañana para que las eléctricas devuelvan parte de esos beneficios, que además está creando conflicto también dentro del propio gobierno. Efectivamente, la preocupación por el alza del precio de la energía en los mercados mayoristas, y compartimos también con usted la viabilidad de la industria en nuestro país. Nosotros hemos apostado siempre por la reindustrialización de nuestro país. De hecho, los fondos europeos, si van destinados a algo, es precisamente a crear empleo y a reindustrializar nuestro país en esa transición energética que tiene que ser justa. Efectivamente, usted plantea si estamos haciendo algo a nivel europeo. A usted le parece insuficiente, a mí me parece clave. Tenemos que reformar el mercado eléctrico a nivel europeo. Tenemos también que mejorar la capacidad de negociación que tiene Europa respecto a quienes fabrican, mejor dicho, producen y exportan el gas natural. Y finalmente también lo que tenemos que hacer es detener la especulación en los mercados de emisión de CO2, que evidentemente están inflacionados como consecuencia de esa especulación financiera. También le diré una cosa, señoría. Usted dice que es insuficiente, pero a mí me parece de justicia social que aquellas empresas energéticas que hoy están cobrando por encima de sus costes de una manera extraordinaria, pues hombre, arrimen el hombro y echen una mano para que no se repercuta en el recibo de la luz precisamente ese alza. En todo caso, sí que le diré lo siguiente, señoría. A nivel nacional, el Gobierno de España, y esta ha sido una de las largas demandas también de su grupo parlamentario, señor Esteban, ha aprobado el Estatuto del Consumidor Eléctrico Intensivo. Se aprobó el mes de diciembre del año pasado. En segundo lugar, hemos planteado también ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2. Y en tercer lugar, hombre, unas medidas fiscales que están teniendo usted, que es un partido de gobierno, su grupo y su partido político, unas medidas fiscales que están teniendo una merma en la recaudación muy importante y que por tanto está asumiendo en primera persona, en este caso el Gobierno de España, la Administración General del Estado. La rebaja del IVA, rebajar el impuesto especial de la electricidad, suspender el impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, sí que le diré, señoría, que en circunstancias extraordinarias como las actuales, pues es imprescindible, por resumir, asegurar los precios de la electricidad acordados con la industria con anterioridad al rally del gas. En segundo lugar, facilitar la firma de nuevos contratos bilaterales de suministro de electricidad a precios asequibles, al margen del mercado mayorista. Y en eso es en lo que está trabajando el Gobierno de España, con las empresas eléctricas y con la industria. Es decir, aclarar y precisar lo que haga falta del Real Decreto 17/2021 para asegurar que esto sea así y que no genere en consecuencia ningún perjuicio a los consumidores domésticos y también a los consumidores industriales. Por tanto, señoría, compartimos la preocupación, compartimos también la voluntad política de hacer desde el Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Siempre pregunta al Partido Nacionalista Vasco por cuestiones concretas. De eso debería tratarse una sesión de control al Gobierno. ¿Qué está haciendo el Gobierno para? ¿Cómo piensa solucionar el Gobierno esto? Siempre el Partido Nacionalista Vasco formula estas preguntas concretas. Sin competitividad no hay recuperación económica. Por cierto, otra cosa, le llevamos años diciendo que inviertan en infraestructuras gasísticas porque es la energía de respaldo, transporte y almacenamiento. No han hecho mucho caso y nos abocamos a un invierno muy complicado. Reoriente también esa política. Recordemos también que hoy la ministra Rivera se reúne con los altos directivos tanto de Naturgy como de Iberdrola, con Ignacio Sánchez Galán, precisamente uno de los más críticos con la gestión, con la estrategia del Gobierno para abaratar el precio de la luz. Una pausa.